siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la elaboración de un informe que determine de manera clara cuál es la situación del mercado de la vivienda en nuestra ciudad, en lo que concierne fundamentalmente a los precios de alquiler de estas viviendas, al objeto, en su caso, de aplicar las previsiones contenidas en la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Ceuta tiene un severo problema de acceso a la vivienda. Son los jóvenes los que con más crudeza sufren las consecuencias de la ausencia de medidas y de la falta de apuesta por la construcción de vivienda protegida durante las últimas 2 décadas en nuestra ciudad. La tasa de emancipación no supera el 20% y el esfuerzo económico para la compra de vivienda ronda ya el 60% del sueldo medio juvenil en nuestra ciudad. Con estos datos, la Administración no puede quedarse de brazos cruzados. Los precios del alquiler en nuestra ciudad son un serio problema para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera acceder a una vivienda, más aún para los jóvenes o para las personas con rentas limitadas, y se requieren políticas valientes para generar soluciones reales. La Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda tiene como objetivo prioritario facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible a las personas que tienen serias dificultades para hacerlo en condiciones de mercado, poniendo especial énfasis en los y las jóvenes, familias con hijos a cargo y colectivos vulnerables, promoviendo una oferta amplia a precios asequibles y adaptada a las demandas y realidades de nuestros pueblos y ciudades. Para lograrlo, la ley establece diferentes mecanismos. Uno de ellos es el que gira alrededor de las zonas tensionadas de mercado. Así, el texto recoge que las administraciones competentes, es decir, las comunidades autónomas y ciudades autónomas, podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado. Con esta medida, en las áreas tensionadas, los arrendatarios que rebajen un 5% la renta respecto al contrato anterior tendrán unas bonificaciones fiscales que ascenderán al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en estas zonas tensionadas, y si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%. Además, la declaración de zona de mercado residencial tensionado supone que los contratos nuevos de los pequeños propietarios quedarán referenciados al contrato anterior y que estos propietarios disfrutarán de beneficios fiscales si rebajan el precio del arrendamiento, alquilan a jóvenes, ceden su vivienda a una administración pública o han realizado inversiones que posibiliten la mejora de su sostenibilidad. Según el artículo 18 de la citada ley, una zona puede declararse tensionada si se cumple alguno de los siguientes criterios. Que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona. Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los 5 años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado al menos 3 puntos porcentuales por encima del porcentaje de crecimiento acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que Ceuta no puede permitirse más dar la espalda a miles de ceutíes que necesitan a las instituciones a su lado para acceder a una vivienda digna. Urge realizar un estudio serio sobre las rentas medias y los precios del alquiler y compra basado en las diferencias que, a buen seguro, se darán en los distintos distritos de la ciudad. La declaración de zonas tensionadas ya está dando buenos resultados en municipios de Cataluña y País Vasco. Es un instrumento que Ceuta puede y debe valorar como posible solución para mitigar el serio problema que afronta la ciudad en materia de vivienda. Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista eleva al Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta la siguiente propuesta. Realizar un estudio de precios medios y rentas del hogar por distritos con objeto de solicitar formalmente la declaración de zonas tensionadas en las zonas en las que se cumpla al menos uno de los requisitos establecidos en la Ley 12/2023 de Derecho a la Vivienda. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo no voy a extenderme mucho en este punto. Nosotros ya nos opusimos a la ley de la vivienda en su momento a nivel nacional y, por lo tanto, todo lo que se derive de esa ley pues va a encontrar la oposición de nuestro grupo parlamentario. Pero yo no sé si el grupo proponente habrá reparado que el problema que tiene la ciudad de Ceuta es que no tiene viviendas. No sé si usted se ha movido por la ciudad para buscar un alquiler o
o ha tenido necesidad de buscar un alquiler en Ceuta, y el problema es que no hay viviendas disponibles. Por eso, evidentemente, los precios suben a niveles desorbitados en esta ciudad, en diferentes zonas de la ciudad, incluso en las menos céntricas, están apareciendo precios de alquiler desorbitados precisamente por la demanda que hay y la poca oferta que existe. Y ese es el gran problema que tiene la ciudad, que no existe parque inmobiliario y, por lo tanto, lo poco que hay pues se vende a precio de oro. Yo creo que realmente hay que resolver otros problemas mucho más urgentes para la ciudad, que es el tema de la vivienda, el que exista un parque de la vivienda asumible, aceptable, que dé soluciones a la ciudad y a los ciudadanos, y no pues hacer encaje de bolillo con una ley que se ha demostrado a nivel nacional que solo está complicando la situación y que no está beneficiando en absolutamente nada. Grave problema de vivienda que afecta a multitud de sectores y colectivos, especialmente los jóvenes en nuestro país. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Redondo. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bien, nosotros le adelantamos que sí vamos a votar a favor. Evidentemente, no existe vivienda disponible en Ceuta actualmente como para declarar zonas tensionadas, seguramente, pero también tenemos fe en que se cumpla el plan de vivienda, en que se construya y que el Gobierno de la Nación también cumpla con la construcción, porque tenemos que recordar que seguimos con unas 90, que ya podrían ser 9.000, y todavía está el cartel y sin un ladrillo. Con lo cual, tanto Partido Popular como Partido Socialista, volvemos a lo mismo, se tienen que poner las pilas en la construcción de viviendas en nuestra ciudad, porque el problema habitacional es grave. Nosotros aquí tenemos más de 7.000 demandas de vivienda y estamos esperando a que el Ejecutivo, y nunca mejor dicho, ejecute el plan de vivienda. Y por ello queremos votar a favor, porque lo que no puede ser tampoco es que, una vez que se construyan estas viviendas, después nos planteemos la cuestión de declarar la zona tensional, efectivamente. Entonces, es preferible tenerlo de antemano. Ahora bien, también nos gustaría que tuviera una adecuada ejecución y aplicación, porque de lo contrario quedaría una declaración sin contenido, y vamos a poner como ejemplo la declaración de zona de edificio y cobertura sanitaria. Una declaración que ha quedado estupenda en el papel, pero que no se traduce en mejoras reales a día de hoy. Incentivo para el profesional sanitario, porque el problema que pretendía corregir no se ha solucionado. Entonces, lo que no queremos es que llegue a ese punto en nuestra ciudad. Como ya hemos dicho, es un instrumento probablemente útil, aquí aún no lo sabemos, pero la prioridad es la construcción de viviendas, y esperemos que tanto unos como otros se pongan las pilas y empezamos a ver ladrillo en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. El señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esta cuestión yo creo que se ha debatido ya en más de una ocasión, no, a lo mejor no directamente, no sé, en el Pleno de la Asamblea también. Creo que en su momento fue el Grupo Ceuta el que trajo la aplicación de esta medida. Y yo creo que la postura del Gobierno, y yo creo que prácticamente casi de la totalidad de las comunidades autónomas de este país, ha sido negarse a aplicar este tipo de medidas. Lo ha dicho el propio señor Guerrero en su intervención. Solamente la aplican a día de hoy Cataluña y País Vasco, y no hay que ver las cifras donde el alquiler no ha bajado, sino que incluso se ha mantenido, incluso se ha subido aún más. Lo cual, una medida que, como digo, totalmente intervencionista y que no busca la solución real al problema del mercado de vivienda, que no es otra que construir más viviendas, incrementar la oferta de vivienda. Esta es una medida que lo que busca es buscar buenos y malos, ver que cualquier propietario de una vivienda que la tenga en régimen de alquiler es malo, es algo negativo. Y hay que hablar, si hablamos de Ceuta, que aquí no solamente hay personas que tengan grandes propiedades en alquiler, sino que hay muchísimas personas que tienen tienen una renta o una pensión, también tienen su pequeña vivienda con un régimen de alquiler y también es un complemento a lo suyo. Es decir, aquí buscamos al final limitar todo esto con este tipo de medidas y, como digo, una medida totalmente intervencionista, que yo creo que hacía muchísimos años que no se vio una medida en este sentido, ¿no?, sobre intentar controlar
el mercado de la oferta y demanda, y concretamente aquí uno tan sensible como es el de la vivienda. Con independencia de esto, ¿qué es lo que el Gobierno ha aplicado desde el inicio para atajar esta problemática de vivienda? Pues una serie de medidas estructurales. La primera de ellas, disponibilidad de suelo, que es lo fundamental. El Gobierno ha buscado disponibilidad de suelo, un total de 71.366 metros cuadrados, que hacen referencia a 6 promociones, y además con el Ministerio las gestiones para la cesión del suelo de defensa, más de 140.000 metros cuadrados, que aquí pues, habrá que intentar ya ir agilizando los trámites, sobre todo por parte del Ministerio, de ir ya pues, avanzando en la construcción de la base única, al objeto de ir liberando ese espacio para que podamos, de manera conjunta, avanzar en la construcción de una zona, como hemos dicho en muchas ocasiones, un hito histórico en nuestra ciudad, la cesión de tantos metros cuadrados. Como digo, disponibilidad de suelo, donde este Gobierno ha buscado suelo disponible. Ahí se recoge el documento del Plan de Vivienda. La segunda actuación, incrementar la oferta, y para ello la única forma es construir viviendas. Por un lado, es cierto que el sector privado también, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, también permitía algunas facilidades en diferentes tipos de suelo para construir viviendas. También el consejero lo comentó en alguna intervención, que se ha incrementado el número de licencias de obras de manera un 30%, aproximadamente creo que fue la cifra que dio, si no recuerdo mal, lo cual también pues eso hace que el sector privado pues vaya también incrementando esa oferta de vivienda pública, Y después, por parte de la Administración, pues tenemos el plan de vivienda, una aprobación de un plan de vivienda que se realizó, unos suelos, como he dicho, disponibles, 71.000 metros cuadrados, y también la colaboración del Ministerio, porque hay mucho suelo que depende del propio Ministerio. No voy a entrar al detalle, obviamente, que por todo es conocido del plan, pero sí decir que a grandes rasgos también se realiza un esfuerzo de financiación que creo que nunca el Gobierno ha realizado un esfuerzo tan importante en materia de inversión y en materia de vivienda. Señor Guerrero, en una intervención suya anterior hacía referencia nuevamente a que solamente la ciudad en el presupuesto dispone de 3 millones de euros para construir viviendas. Se lo digo de nuevo, eso es falso. Es decir, es que no es cierto. Presupuesto al que usted votó en contra. No es cierto. Es decir, este Gobierno tiene crédito, ya no es que esté previsto, que es que crédito comprometido, es decir, asignado a 4 promociones de vivienda. Pozo Rayo, de 18.658.000 euros, Monte Hacho, 12.479.000, Huerta Telle, 3.937.000 y Huerta Molino, 18.309.000. Estas 4 promociones con financiación propia de esta Administración y gracias a la aprobación de los presupuestos de la ciudad. Presupuesto, repito, que su grupo se negó a aprobar en el último pleno, de esos 3 millones que usted comenta en alguna ocasión. Y pendiente 2 promociones más, que sí estamos buscando pues, esa financiación, ya sea vía préstamo o también, ¿por qué no?, al próximo Plan Nacional Estatal de Vivienda, donde ya le adelanto, este Gobierno tiene puestas muchísimas esperanzas en materia de financiación y que suponga realmente la segunda pata, ¿no?, de este plan de vivienda y ese impulso que permita llegar a la cifra de las más de aproximadamente 1.000 viviendas en nuestra ciudad. El esfuerzo de la ciudad asciende a 76,6 millones de euros. Y el Estado tiene una previsión en sus 3 promociones que tiene disponible con suelo directo para construir viviendas de más de 60 millones de euros. Con lo cual, esperemos que en este último tramo, en este último mes que estamos, donde este mes de enero seguramente tengamos ya el Plan Estatal de Vivienda aprobado, esperemos que haya acuerdo y esperemos que haya pues, financiación, como digo, suficiente y que podamos pues, cumplir, ¿no?, con el compromiso de esta Asamblea y con los ciudadanos de la construcción, la ejecución del Plan de Vivienda aprobado. Primera pata, disponibilidad de suelo. Segunda actuación, incremento de oferta pública con la ejecución del plan de vivienda. Y la tercera, la reducción de costes de la construcción. Son las 3 medidas que le puedes preguntar a cualquier persona, a cualquier economista, donde dentro del mercado pues, se puedan aplicar al objeto de que de manera estructural poder resolver una falta, en este caso, de oferta. La tercera, reducción de los costes. Bueno, pues este Gobierno aprobó en el mes de marzo. Yo creo que la bajada de impuestos en materia de vivienda que existe en la actualidad, yo creo que es la más baja de todo el territorio. No creo que nadie se acerque a la fiscalidad que a día de hoy tiene Ceuta si algún promotor quiere poner en marcha una promoción de construcción de vivienda. Yo creo que no existe. Y si existe, pues que nos lo traigáis y nos lo expliquéis, ¿no? El ICIO se bajó del 4% al 1%, que con la bonificación del 50% se establece en el 0,5%. Un 0,5% es prácticamente nada a nivel de impuestos. Hacemos el cálculo, es que no es nada prácticamente. Un
Muchas veces escuchamos un 0,5% y parece que es un impuesto que se aplica. Es que no es nada, prácticamente cero. Y si a la importación se aplica una bajada del 0,5 al 0,5% también, cualquier material de construcción destinado a la construcción de vivienda, desde que se importa a la ciudad, paga el 0,5% hasta que se pone el primer ladrillo. Igual que se pregunte por ahí a ver en qué territorio se está aplicando algo similar para la construcción de vivienda. Y el tercero, las tasas. Las tasas urbanísticas se bajan con una bonificación de hasta el 90%. Es que esta es la diferencia. Es decir, por un lado, tenemos grupos que lo que buscan es una intervención del mercado, hoy lo veremos en la Asamblea, y otros grupos, o este caso el Gobierno, y otros grupos que lo que buscamos son medidas reales, medidas estructurales y medidas conjuntas que permitan que poco a poco podamos solucionar un problema que no solo de Ceuta, un problema que es ni nacional, europeo. Y ahí que veamos que todas las líneas de trabajo van orientadas a la creación y construcción de nuevas viviendas. Y, por finalizar, decirle sí, hacer una mención, como decía antes, al Plan Estatal de Vivienda. Y creo que ahí, y así se lo digo, porque eso es su grupo al final, representa, en este caso también, al grupo que está gobernando, al Gobierno de la Nación. En el Plan Estatal de Vivienda se ha anunciado por parte del presidente del Gobierno en muchas ocasiones que al final la financiación asciende a 7.000 millones de euros. Bueno, decirle que, si no era conocedor del tema, la ciudad siempre tiene una asignación, en este caso Ceuta y Melilla, una asignación, además de estos planes anteriores de vivienda, una asignación que se establece de manera un poco discrecional, por así decirse, puesto por tener territorios tan pequeños, si aplicamos los criterios como el resto de comunidades autónomas, pues no alcanzamos a ese mínimo, ¿no? Pues se establece un 0,01%. Es decir, de unos 7 millones de euros, parte se lo queda al Estado de este importe, de esos 7.000 millones de euros, pues nos quedarían en torno a 5 o 7 millones de euros aproximadamente, lo que a priori el Plan Estatal de Vivienda destinaría a Ceuta. Claro, 5 o 7 millones de euros repartidos en 4 anualidades. Eso, si lo destinamos a ayuda al alquiler, puede estar muy bien, como se hizo en el anterior plan, y en este pleno hemos hablado de eso abiertamente, pero si el objetivo es construir vivienda, con 5 o 7 millones de euros en 4 años, creo que salen 10 viviendas. ¿Qué se ha hecho desde el Gobierno? Bueno, se ha solicitado formalmente, directamente a la ministra, se ha hablado también con la Dirección General, la Secretaría de Estado, que en el caso concreto, que este Plan Estatal de Vivienda, su objetivo no es otro que la construcción de vivienda, para el caso concreto Ceuta y Melilla, que ese porcentaje discrecional, puesto que no alcanzamos los mínimos con los criterios que se establecían, el 0,09%, pues esté como mínimo, en esos casos, en el 1%. Eso supondría un plan estatal a 4 años de unos 60-70 millones de euros aproximadamente, daría cobertura, como sabemos, a la segunda parte del plan estatal, toda esa parte que va destinada a la financiación del Estado podría darse cobertura al 100% e incluso poder aplicar muchísimas otras medidas, como pueden ser ayudas al alquiler, bonos joven o implementar cualquier tipo de medida adicional a ayudar al objetivo fundamental, que no es otro que incrementar la oferta de vivienda y cumplir con el plan de vivienda. Y por finalizar, decirle como dato significativo que en España el déficit en vivienda está en unas 700.000 viviendas aproximadamente. El cálculo que se ha hecho estimado es que si en 2039 se sigue igual, pues llegaríamos hasta los 3 millones de viviendas. Y, como digo, de ahí que el objetivo, creemos que no sea el objetivo intervenir el mercado, sino potenciar e incrementar la oferta de vivienda en Ceuta y prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no? También hay medidas importantes que dependen del Estado y se podrían hacer, como modificar la ley del suelo, eso también es fundamental, es decir, una ley del suelo la cual permita pues, más suelo de que se pueda disponer para vivienda y mayor facilidad. También eso se ha trasladado en muchísimas ocasiones ya al Ministerio, no solo de Ceuta, sino también lo sé que a instancia nacional también. Y, bueno, también está pendiente, por lo visto, de que se pueda llevar a cabo esa aprobación de la modificación de la ley del suelo, que también facilitaría mucho también al sector privado poder incrementar esa oferta de vivienda tan necesaria a día de hoy en nuestro país. Como les decía, no podemos, obviamente, apoyar esta propuesta. Nosotros, el Gobierno, ha apostado desde el principio que para poder solucionar el problema de vivienda en Ceuta hay que disponer de más suelo, hay que incrementar la oferta de vivienda y hay que establecer medidas para reducir los costes, la fiscalidad al mínimo. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que se está haciendo y ese será el objetivo a cumplir durante este ejercicio. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, presidente.
Bueno, señor Ramírez, sus excusas son épicas. Y se lo digo de verdad, ¿eh? Mire, la culpa de la catástrofe de alquiler y habitacional que tiene esta ciudad la tienen ustedes, porque durante 20 años no han hecho absolutamente nada. Usted se le acaba de llenar la boca, vamos a hacer, también se podría hacer. Y han tenido 25 años y no han hecho nada. Y estamos aquí en este punto donde no hay alquileres, no hay casas, porque ustedes no han hecho absolutamente nada. Haga un poco de autocrítica. Mire, también le voy a decir una cosa. Habla usted de la cesión de terreno. Eso lo ha hecho un gobierno progresista, ¿eh? No lo han hecho los suyos cuando estaban gobernando. Habla usted de intervencionismo. ¿Sabe usted lo que es intervencionismo? Gastarse más de 100 millones en sociedades municipales y haber tenido un hotel de titularidad pública durante más de 30 años, que solo pasa en Cuba y en Ceuta. También le voy a decir una cosa. Dice usted que, o decía la señora Mohamed, perdón, que hay poco parque de alquiler, evidentemente, y ¿por qué tiene que estar en manos de los de siempre? ¿Por qué tiene que ser solamente el parque de alquiler? No, lo digo en general, porque usted, como ha hecho la referencia, ¿por qué tiene que ser siempre para o los que vienen del juego online con sueldos jugositos o para funcionarios? Pero, señor Ramírez, explíquele a usted a un padre por qué su hijo de 30 años sigue viviendo en su habitación adolescente y, según lo que acaba de decir usted hoy, va a seguir viviendo. Explíquele esto a una joven o un joven autónomo por qué se tiene que gastar el 60% de su sueldo para un alquiler en Ceuta. Explíqueselo, si usted hará en su segunda intervención. Y a un matrimonio joven con niños, ¿por qué no tenemos zona tensionada? Porque quizás podrían acceder a lo que ahora mismo no pueden acceder, porque quizás el arrendador, teniendo una bonificación fiscal, se atreva a bajar un poco y que pueda acceder otro segmento de población, no siempre el que a ustedes les gusta. También le voy a decir una cosa, y esto no lo digo yo, se lo voy a leer textualmente. Esto es el sentir general, porque usted también se le llena la boca hablando de su maravilloso plan de vivienda. Mira, le voy a leer un párrafo de un texto que precisamente no es muy de izquierda, de esta ciudad. Cito textualmente, señor Ramírez. Estamos en enero de 2026 y la realidad es esta. Solo 29 viviendas en Huerta Tellez están realmente en marcha. Las 442 viviendas que dicen estar en construcción en 2026 representan apenas el 44% del plan total. El resto son proyectos, planes, anuncios, pero no ladrillos reales donde la gente puede vivir. Mientras tanto, los precios de la vivienda en Ceuta siguen disparados por la especulación, los jóvenes no pueden independizarse, las familias viven hacinadas. Pero claro, el Gobierno local tiene un plan histórico maravilloso. La pregunta que nadie responde, si la vivienda era tan prioritaria, ¿por qué en 2026 apenas han empezado las obras? ¿Dónde están las 1.000 viviendas prometidas? Da que pensar, señor Ramírez, y le vuelvo a decir, ustedes solo gobiernan para los mismos y el ciudadano de a pie les importa muy poco, rechazando la declaración de zona tensionada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. No sé la lectura que ha hecho, a qué se refiere ni de quién es, la verdad, no sé lo que ha leído. De esa lectura, decirle que el 54% ese que falta es del Gobierno de la Nación. Son esas viviendas de Loma Colmenar. Ese 54% del texto que usted ha leído, que no sé dónde se lo ha sacado, decirle que ese que falta es de ahí. Entonces, si eso lo restamos, esas promociones que están en marcha, que usted le acaba de decir en el texto que ha leído, son expedientes que están todos en marcha, supondrían pues en torno casi al 90% del plan que estamos ejecutando. No sé dónde ha sacado usted lo que ha leído, no sé, esa reflexión. Dice usted la excusa, no sé qué excusa he puesto yo hoy, no sé excusa de qué. Yo solo le he dicho que la medida que usted propone aquí al Pleno de la Asamblea, que es intervenir el mercado del alquiler en Ceuta, no lo vamos a hacer. No vamos a apoyarla. Eso es lo único que yo le he dicho aquí. Y que, con independencia de eso, ¿qué es lo que propone este Gobierno? Lo he dicho antes, disponer de suelo, construir más vivienda pública y reducir los costes en el sector. Nada más. Ese es el resumen de mi intervención sobre su propuesta. No sé qué excusa hay ahí. Y sobre el mensaje que siempre dice usted, que en 20 años se construye una vivienda, eso, repito, es falso. Es decir, en 20 años se han construido más de 1.500 viviendas en esta ciudad, públicas. Más de 1.500 viviendas. Y urbanizado muchísimas promociones. No vamos a hablar de Loma Colmenar, nada más hay que verlo. Dejar de decir ese tipo de afirmaciones, porque es que son falsas, es que no es verdad. Y nada más hay que acudir a la hemeroteca y revisar cualquier tipo de información en los medios, hacia atrás, cuántas promociones de viviendas públicas se han construido en estos últimos 20 años. Muchísimas. En definitiva, nada, decirle únicamente eso, que no vamos a apoyar obviamente esta propuesta, no creemos que esta sea la solución.
Yo creo que esto ha sido una medida que su grupo se le habrá mandado a nivel nacional para aprovechar un poco el tirón nacional en esta semana y que viene cerca el plan de vivienda, y yo creo que ese es el único objetivo hoy de su propuesta a este pleno. No le encuentro mayor contenido. La realidad es la que es. Una ley de vivienda que lleva aprobada desde hace ya unos años, una ley de vivienda que recoge esta medida que usted trae hoy aquí, no es nueva, es decir, esta medida no es nueva del Gobierno, está ya de hace un par de años, y la realidad es que en todo el territorio nacional solamente le ha aplicado Cataluña y País Vasco. Y en ninguna de las dos el precio de alquiler de vivienda ha bajado, sino que se ha incrementado. Poco más que decir. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor secretario, si es tan amable, procedemos a la votación. El resultado de la votación han sido 6 votos a favor y 15 votos en contra.